casi adultos de la iglesia, y nos gustaría mucho que ustedes pudieran escucharla con nosotros. Sandra, les pido que silencien quienes no han todavía, porque sería muy bueno que el audio saliera para todos. Dame un minuto que ya lo pongo. No te escuchamos, Mariela. Soy Tamar, la joven viuda, cananea sin hogar, llevada de cama en cama, tradición sin cuestionar, a orillas del camino, seductora al esperar, el riesgo es la esperanza, bastón, sello y collar, soy Rahab de la muralla, puta de la ciudad, sobrevivo a la invasión de tierra, cuerpo y hogar. El miedo no es barrera, me impulsa a negociar. La vida se disputa en la alta fidelidad. Son las abuelas sin tierra y sin pan que inspiran los pasos del Dios de equidad. Son tus ancestras también tu lugar, es tuyo el camino, tu voz y tu andar. Soy Ruth la moabita, la novedad del lugar, con mi suegra igual de viuda, espigando para el pan. Estrategia de mujeres en un mundo patriarcal. Tu pueblo será mi pueblo, fuerza de sororidad. Soy Betsabe la deseada por la codicia real, trofeo de dos machos que arrasan sin mirar. La guerra que desgarra mi ropaje y dignidad, marioneta de un sistema que no respeta el lugar. Son las abuelas sin tierra y sin pan que inspiran los pasos del Dios de equidad. Son tus ancestras también tu lugar, es tuyo el camino, tu voz y tu andar. Transgresoras, seductoras, nadie las pudo silenciar. No nos van a silenciar. Las ancestras de este niño son herencia y libertad. Transgresoras, seductoras, No nos van a silenciar. elegimos el camino, resistimos al andar. Soy María, una más, como tantas marginal, anunciando con el canto ese cambio que vendrá. Abuelas del camino, sin corona y sin altar, cuerpos de mujeres construyendo dignidad. Son las abuelas sin tierra y sin pan que inspiran los pasos del Dios de equidad. Son tus ancestras también tu lugar, es tuyo el camino, tu voz y tu andar. Son las abuelas sin tierra y sin pan que inspiran los pasos del Dios de equidad. Son tus ancestras también tu lugar, es tuyo el camino, tu voz y tu andar. Bueno, esta canción fue producción de estos jóvenes adultos de nuestra iglesia y en compañía de Nancy Cardoso, así que si está por ahí.
Y es en honor a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras pastoras, a nuestras compañeras de camino en la iglesia que hoy queremos homenajear con esta letra. Particularmente hoy y especialmente hoy entonces nos convocan estas tres bellísimas mujeres, la pastora Inés Simeone, que tuve el placer de compartir con ella como capellana del Instituto Crandon. Yo soy coordinadora de educación cristiana, así que compartimos equipo por algunos años. Es exalumna del colegio, así que imagínense qué privilegio haber tenido todo ese tiempo de formación, y luego tuvo un periodo de vida en el Brasil donde se convirtió en pastora, y al regreso nosotros contamos con su presencia y fue un placer trabajar con ella. Y también presidenta de nuestra iglesia, así que tiene una trayectoria muy enriquecida. Gracias, Mariela. Por supuesto, nuestra compañera, no, es así. Nuestra compañera de camino, Sandriña, Sandra, tiene varias, pero nosotros cariñosamente le decimos Sandriña porque proviene de Brasil, así que es nuestra Sandriña. Comparto con ella, gracias a Dios, la comunidad y también el espacio de trabajo, y para nosotras es todo uno. La vida, por suerte, compartida con Sandra, esto ha sido todo uno. Entonces, vamos a darnos, debo decir que Sandra es licenciada en pedagogía desde Brasil, profesora con nosotros de educación cristiana en el equipo pastoral del Instituto Crandon, y también profesora de portugués, no solamente en nuestro colegio, sino también en otros, de modo que es una excelente profesora que todo el mundo codicia para tener en su staff. Y damos gracias por compartir la vida con ella. Así que hoy tenemos la alegría de poder oírlas. Cada una de ustedes va a contar con 15 minutos para poder exponer a partir de sus experiencias con el ministerio. Vamos a conservar el siguiente orden. Vamos a escuchar primero a la pastora Inés. Luego vamos a oír a Isabel. Y vamos a finalizar con Sandra. ¿Sí? Entonces, Inés, te cedemos el micrófono y damos gracias a Dios por tenerte entre nosotros. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Me encantó que San Pablo, donde fui pastora 6 años, que San Pablo esté organizando este tipo de actividad. Contar con mi apoyo siempre para lo que necesite. Antes de empezar, y por un minutito, yo sé que ni todas la conocían, pero yo quería decir que mis sentimientos a toda la comunidad de San Pablo y mis sentimientos a toda la comunidad metodista en Uruguay por el fallecimiento de nuestra amorosa, divina hermana Ruth Watson. Fue una compañeraza durante los 6 años que yo trabajé como pastora en San Pablo, y me emociona mucho este momento porque realmente Ruth fue un ejemplo de humildad, de cristianismo y de persona al servicio de lo que fuera necesario. Así que mis sentimientos a todos nosotros y gratitud por su vida. Quería decir eso porque me parecía importante, que falleció hoy, justo hoy, el día que estamos haciendo este evento, así que lo lamentamos mucho. Bueno, hablar de las mujeres y ministerios en 15 minutos, yo voy a pedir a Mariela que me ayude y que me avise cuando tenga que parar, porque no es fácil. Primero, no es fácil, mujeres y ministerio. No ha sido fácil nunca, hemos caminado mucho, pero todavía no sigue siendo fácil. Siempre desde el principio del cristianismo las mujeres estuvimos juntos, caminando juntos y participando del ministerio de Jesús. No voy a contar eso ahora porque no es el tema, pero me gustaría dejarlo como base. Y a través de la historia de las primeras comunidades, a través de la historia de la iglesia cristiana,
cristiana, las mujeres estuvieron siempre muy presentes en lo que se refiere a la diaconía, a la presencia. Pero desde ya el segundo siglo estuvieron bastante ausentes en lo que se refiere a las decisiones que la Iglesia tenía que tomar. Entonces, por vocación, por servicio, había muchas mujeres que tenían vocación para el ministerio pastoral, para el ministerio de producir teología, para todas las actividades y los ministerios que la Iglesia tiene. Pero ni siempre les era posible participar por motivos obvios, porque la interpretación de la palabra que se hacía desde lo masculino no permitía que las mujeres cumpliesen algunos. Es una introducción que explica todo lo que voy a decir después. En la verdad, las mujeres estuvimos siempre, en todo. Ahora, que nos contasen, que nos anotasen, que nos registrasen, eso es otro tema, porque para contar las historias de las mujeres participando en el cristianismo, hace como unos 50, 60 años, muchas de nosotros, no tanto tiempo yo, pero las que empezaron en ese tiempo, hubo que buscar con lupa textos, no pruebas, pero registros o cosas que nos mostraran que las mujeres estábamos ahí. Dentro de la Iglesia Metodista, de la cual yo ahora estoy jubilada, pero siempre he sido parte, como adolescente que fui en la Iglesia Metodista San Pablo, yo me recuerdo de que, y como exalumna de Crandon, es interesante, yo estaba pensando en eso hoy. Yo no me acuerdo que me hubieran puesto muchos límites por ser mujer. Yo me acuerdo que podía participar y ser líder o participar de todas las instancias de la vida de la Iglesia, siendo una adolescente mujer. Mi impacto grande fue cuando me fui a vivir a Brasil. Y ahí sí empecé a notar los límites que se ponían por ser mujer a los ministerios. Y de qué forma, muchas veces muy fuerte, no se permitían, se ponían peros por temas familiares, por temas morales o por lo que fuera, para que la mujer participara en la vida ministerial. En América Latina, solo a partir de los años 70 es que tuvimos mujeres ordenadas presbíteras. Antes de eso estaban las diáconas servidoras, se encargaban del servicio. La verdad hacían casi todas las cosas que los hombres no querían hacer. Pero bueno, estas diáconas querían también ser pastoras o estar, algunas de ellas, ordenadas para el ministerio, para la orden presbiteral. Y fue solo en los años 70 que se logró tener las primeras mujeres pastoras, diáconas, en la Iglesia Metódica. Puedo estar equivocada y por favor me corrigen, pero fue la pastora Hilda Bence, la primera mujer presbítera en América Latina. Y por supuesto que ella tuvo que enfrentar mucho más barreras que todas nosotras. Pero a mí me gustaría contar un poco que en la tradición metodista las mujeres ya luchaban por participar en la predicación, en lo pastoral desde el principio del movimiento metodista. Y esa participación fue muy intensa, porque las mujeres eran casi 60% del movimiento metodista. Y estaban allí presentes en cada momento de la vida del movimiento.
Y cuando los hombres no llegaban, las mujeres se subían a un cajón y predicaban con mucho coraje, con mucha calidad, se preparaban para predicar, pero no eran reconocidas. Pero tanto insistieron que al final Juan Wesley, el fundador del movimiento, logró como algo extraordinario que cuando no hubiera hombres, que las mujeres podían predicar. Y esa lucha siguió cuando se hizo iglesia en Estados Unidos, donde también las mujeres eran mayoría, y también tuvieron que luchar mucho para poder predicar, para poder ser pastoras, para poder participar en conferencias de la iglesia. O sea que es una historia larguísima y de mucha lucha constante, con pasitos hacia adelante y algún pasito hacia atrás, pasitos hacia adelante y algún pasito hacia atrás. Pero no podemos dejar la lucha al costado, hay que siempre seguir, a veces de una forma, a veces de otra, pero siempre insistiendo, porque eso da resultados y trae resultados buenos, como el que estamos viendo hoy, donde contamos con muchísimas pastoras presbíteras y muchísimas mujeres dentro de algunas iglesias, otras lamentablemente todavía están en esa lucha, pero muchísimas mujeres son reales. En mi experiencia, en los tiempos de ser pastor en Brasil, yo me dediqué al servicio pastoral entre mujeres y niños. Dentro de la iglesia local, no sé si fue porque yo investigaba mucho sobre mujeres y estaba mucho en proyectos de mujeres en la facultad de teología, dentro de la facultad de teología, pero no sé si fue por eso. Pero me designaron para hacer mi práctica en una iglesia donde no había hombres, solo había mujeres. Entonces, obviamente que fue una riquísima oportunidad de trabajar con esas mujeres, todo el tema de la identidad, del crecimiento. Pero eso traía una consecuencia muy interesante y lógica. Había reacción en sus familias, porque esas mujeres crecían y ganaban voz. Y cuando ganaban voz, sus compañeros reaccionaban. Entonces eso hizo que se necesitara otro tipo de trabajo. Y bueno, y se plantaron simientes. No sé el resultado hoy en día, pero sé que esas mujeres, yo me estoy refiriendo, si está Nancy escuchando, yo fui pastora en la comunidad de Diadema, en el Jardín El Dorado, y de ahí nació una iglesia, en esa comunidad, porque yo trabajaba en una pequeña congregación, así le llamaban, y de ahí nació una iglesia de mujeres, que también fueron hombres, pero eran más mujeres. Después en Porto Alegre, también en mis prácticas me daban iglesias con mujeres. Había una iglesia que solo había mujeres jubiladas y un hombre. Y entonces las mujeres querían hacer una campaña por uno más, querían más hombres en la iglesia. Entonces la campaña era de uno más, un hombre más. Entonces allí tampoco yo no tuve problemas de que me discriminaran por ser mujer. Me habían discriminado, sí, al designarme a una iglesia donde solo había mujeres, porque allí no iba a haber problema. Entonces, bueno, eso también es algo que me parece que hay que pensarlo. Y después me designaban para que trabajara junto con mi esposo, que también era pastor, y por lo tanto así era él, el pastor titular, y yo la pastora ayudante. Porque claro, yo era la mujer, y mucha gente decía, la pastora ayudante es la esposa del pastor. Es pastora porque es la esposa del pastor. Y ahí entraba mi sangre italiana a hervir, y quien me conoce un poco sabe que cuando me hierve la sangre soy un poco fuerte para decir, no, yo soy pastora, yo estudié para eso, no es que yo discrimine, las pastoras
por vocación y todo esto, pero indignaba mucho llegar a una congregación y que te vieran solo porque era la esposa del pastor y te dijeran que eras una pastora porque era la esposa del pastor. Entonces eso también hubo que trabajarlo, y entonces al final de la estadía en una de esas iglesias, en Bento González, en la Sierra decía, estamos despidiendo al pastor y a la pastora, o sea, después de un tiempo tanto insistiendo que terminaron reconociendo. Y aquí en Uruguay, yo anoté aquí, por eso las voy a leer, algunas frases que yo tuve que escuchar de gente, principalmente de hombres, pero de mujeres también, en las congregaciones donde yo fui pastora. Y me parece bueno pensar sobre estas frases. ¿Una mujer también casa? Esto frente a los padres de una pareja que yo iba a casar en la iglesia y que se escandalizaron porque una mujer iba a ser la que iba a hacer el casamiento. Y eso traía otra consecuencia, que vinieran muchos invitados a ver el casamiento, porque era súper novedoso que una mujer casara a una pareja. Entonces, bueno, esto es un dato interesante. En el fondo, era como una cosa rarísima, y a mí no me parecía nada raro. Bueno, segunda pregunta. Inés, Sí. ¿Cuánto me queda? Estás a 3 minutos. 3 minutos. Voy a leer las preguntitas rápido. ¿Lo bautiza una mujer? O sea, ¿una mujer puede bautizar? ¿Tiene autoridad para eso? Un comentario que escuché de un miembro de la iglesia, pero él no sabía que yo estaba escuchando y no fue atrás de una puerta, fue casualidad. La mujer no predica con la misma fuerza y autoridad que lo hace un hombre. A mí no me gusta escuchar a una mujer predicando, eso dijo esta persona. Y eso te impacta, te dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y hay una señora de la iglesia de San Pablo que ya falleció hace mucho tiempo. Yo la iba a visitar al residencial donde estaba. Y cuando eran las 5:30, 6 de la tarde, ella me decía, pastora, váyase rápido porque le tiene que hacer la cena a su marido. Entonces decía, bueno, me voy porque hay que hacerle la cena. Pero bueno, un minuto más y digo lo siguiente que también me parece importante. Me parece que mucha resistencia también. Una cosa es ser autoridad eclesiástica y ejercer la autoridad. Está Beatriz ahí, me va a entender perfectamente. Pero si uno ejerce la autoridad, en este caso la presidencia de la iglesia, como lo haría una mujer, por ser mujer, ahí de alguna forma usas una metodología, por lo menos esa fue mi experiencia, de trabajo muy comunitaria, inclusiva, y muy distinta de la metodología del modelo pastorcéntrico. Y eso realmente algunas veces molestó mucho. Y no fue caso de Beatriz porque nunca escuché eso, pero sí fue mi caso por usar esa metodología pensando que yo tenía tiempo de preparar y de que las personas entendieran. Yo escuché que decían, qué débil es esta presidente para dirigir o para gobernar. Es muy débil porque no usa la autoridad absoluta. Todo quiere hacerlo en equipo y consultando. Y consultan porque es frágil, débil. Entonces, yo quería decir eso porque eso es muy importante, el tema metodológico y la forma en la que trabajamos las mujeres cuando ejercemos la autoridad.
y creo que este era un momento importante para colocarlo porque tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con nuestra experiencia y tiene que ver con que a veces pensamos que en nuestra iglesia no se discriminan a las mujeres que están en autoridad y en la verdad se discriminan, sí, porque todavía se conoce mucho menos de lo que pensamos que conocemos sobre la forma de trabajar nosotras, mujeres, como pastoras, como presidentes o como diáconas o como equipo. Así que bueno, termino por aquí diciendo que me parece fundamental trabajar todas estas cositas en las comunidades base para que ellas puedan crecer mejor. Y este equipo pastoral de San Pablo de mujeres tiene mucha responsabilidad en trabajar en una comunidad que creo que está bastante preparada, me parece, estoy casi segura. La canción que escuché, primero cuando la escuché dije, ahí estuvo Nancy. Sí. Estuvo. Pero me muestra que la comunidad está en buen camino. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, después se habrá Gracias a vos. preguntas, no sé. Gracias a vos, Inés. Entonces queda abierto un espacio para poder preguntar, comentar, decir. A veces se nos ocurren otras experiencias, a veces se nos viene una frase, algo que escuché, un texto de la Biblia. Son bienvenidas las intervenciones. Al final. Al final las preguntas. Mejor. ¿Preferís? Sí, sería mejor al final. Bien, entonces le damos paso a Isabel. Bienvenida, Isabel, nuevamente. Qué maravilla oírte, Inés, en tu presentación. Yo soy teóloga, soy católica, soy colombiana, y desde esta distancia, pues quiero, de distancia geográfica de Colombia, pero cercanía en la fe, porque nos une la fe en el mismo Señor Jesucristo, compartir, como me lo propuso Jairo, cuál es la situación de las mujeres en la Iglesia Católica. ¿Me pueden hacer, para poder compartir pantalla, me puedes hacer coanfitrión? Sandriña te da la... Por favor, Sandriña. Todavía no estoy en condiciones. Bueno, ustedes tienen la suerte de que hay ministerios o hay mujeres ejerciendo ministerios. Nosotras no, estamos lejos todavía, muy lejos. Y yo llevo, desde tiempo atrás, estoy, como dijera yo, comprometida en hacer oír las voces, o unirnos las voces de las mujeres, primero para ser tenidas en cuenta, pero para superar una situación de inequidad que hay en el seno de la Iglesia Católica. Una inequidad que tiene una historia, pero una historia que se puede modificar, y eso es lo que yo pretendo y que voy a compartir con ustedes. A ver, ya puedo compartir pantalla. Listo. Voy a hacer sobre la situación de las mujeres en la Iglesia Católica y hablo de una presencia y ausencia. Y es una lectura de textos en sus contextos y desde un pretexto. Comienzo por esta imagen suficiente. En 2010, cuando el Papa Benedicto XVI consagró el altar de la Sagrada Familia en Barcelona, de la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, hubo
digamos, una escena que llamó mucho la atención y que se hizo prácticamente viral, que estaban todos los obispos imaginables revestidos con sus mitras, con todos sus ornamentos, todos de blanco, y pasaron. Según el rito de consagración de altares, el Papa virtió y consagró con aceite el altar y untaba y seguía, y hasta la última esquina y seguía nuevamente y nuevamente. Terminó, cantos, procesiones, y entraron 6 mujeres. Una de las cosas que se comentaba en ese momento es que todos estaban vestidos de blanco, menos las 3 mujeres, que eran 3 monjitas, perdóneme, 6, porque estas son las 3 primeras, que llegaron prácticamente con balde y trapo y cepillo a lavar, porque había que desengrasar o desaceitar. Entonces llegaron con los trapos y limpiaban. La escena es larga. Y detrás llegaron las otras 3 que pusieron el mantel, es decir, dispusieron el altar para la Eucaristía que se iba a celebrar a continuación. Y esta es presencia y ausencia. Porque es presencia en cuanto que están ahí, están presentes, están adentro, pero están ausentes de los lugares digamos, donde se ejerce la autoridad, los lugares de preeminencia. Su lugar es el del trapo, el balde y el cepillo. Es decir, el de lo que llamáramos los oficios domésticos. Voy a compartir con ustedes, y mi marco de referencia es contarles que el Concilio Vaticano II, que para nosotros en la tradición católica es un momento crucial en los años 60 del siglo XX. Vaticano II, una de las cosas que planteó fue el regreso a las fuentes. Quizá en el momento de la contrarreforma del catolicismo frente a la reforma luterana, había un miedo a la Biblia, la escritura de Lutero. Y aquí tenía que ser una escritura, pero a través del tamiz de la doctrina de la Iglesia. Vaticano II dijo, tenemos que regresar a las fuentes. Y este regreso a las fuentes, por parte de los teólogos, principalmente de teólogos varones, identificó y cuestionó el modelo del sacerdocio que se introdujo en la praxis eclesial a partir del siglo II-III. Por otra parte, el aporte de las teólogas que se interesaron por estudiar el lugar de las mujeres en las comunidades neotestamentarias y en las iglesias de los primeros siglos. Inés antes dijo, no voy a pasar por ahí, yo voy a pasar muy rápidamente, pero tengo que mencionarlo. El propósito que tengo en este momento es, desde el pretexto, es decir, la intencionalidad de identificar la presencia-ausencia de mujeres en las prácticas históricas del cristianismo y a partir de la reforma en la tradición de la Iglesia Católica Romana, hacer un repaso de textos neotestamentarios de autores representativos del magisterio eclesial y del magisterio eclesial que registran dichas prácticas enmarcando los textos en sus correspondientes contextos. Va a pasar 5 momentos, que es, primero, en las iglesias neotestamentarias hay una importante participación de mujeres en la diversidad de formas de liderazgo y servicio Después, en la organización eclesial hay presencia y ausencia. Se empieza como quien dice, a irlas sacando poco a poco. Todo esto porque está enmarcada la tradición cristiana en los modelos patriarcales de la relación varones-mujeres y de las condiciones o de cómo las mujeres eran pensadas por los hombres. Finalmente,
las mujeres fueron excluidas de la ordenación sacerdotal en el marco de la definición del sacramento del orden. Después hay unos documentos en el posconcilio que las excluyen definitivamente, pero con la primavera eclesial que llamamos, que ofrece el Papa Francisco, hay expectativas acerca del posible reconocimiento formal, porque, es decir, ha habido participación de las mujeres, pero no un reconocimiento formal, y esto es lo que estamos tratando de pedir. En las iglesias no testamentarias, quiero recordar pues simplemente que las mujeres en el mundo judío no tenían estatus sino en su condición de no aprendían a leer, es decir, en general, aunque hay algún caso de mujeres que fueran alfabetas, no podían ser testigos, más aún, según la ley mosaica, la mujer era propiedad del varón. La ley mosaica dice: no desearás la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni el asno, ni nada que le pertenezca. Es en una sola frase. Sin embargo, vamos a ver que los textos no testamentarios registran la presencia de mujeres al lado de Jesús, con lo cual estaría rompiendo con ese esquema. Más aún, las mujeres no podían estar como discípulas de un rabino, de un maestro de la ley. Por otra parte, las primeras comunidades de creyentes, y esto lo compartimos todas las tradiciones cristianas, rompieron con las formas cultuales del Antiguo Testamento. Fíjense que Jesús no es un hombre religioso, Jesús no es un sacerdote, Jesús no pertenece a una familia, a una casta sacerdotal. Jesús nunca aparece realizando acciones cultuales en el templo. Cuando está en el templo es en las orillitas para enseñar, o cuando entra al templo, salvo en los evangelios de la infancia, es porque entra a puro juguete a sacar a los mercaderes, porque habían hecho de la casa de mi padre una, era casa de oración y la habían profanado. Los textos neotestamentarios nos muestran la presencia de mujeres en los evangelios y en Hechos. Las mujeres que seguían a Jesús según el evangelio de Lucas, las que están al pie de la cruz, las que van a la tumba y son las primeras testigos de la resurrección, encabezadas por María de Magdala. María de Magdala, que posteriormente la tradición la fue convirtiendo en otra cosa muy diferente, pero el Papa Francisco recordó no hace mucho que es la apóstol de los apóstoles, porque es la primera testigo de la resurrección y la que es enviada por el resucitado: ve y dile a mis hermanos. Y es la primera en anunciar la resurrección. Los escritos paulinos, tanto los paulinos como como las cartas pastorales, nos muestran mujeres ejerciendo funciones de liderazgo, con nombre y apellido, dirección y teléfono. Febe, diácono, no dice diaconisa, diácono de la iglesia de Cencras, que era además prostatis, es decir, como protectora de la comunidad de Cencras. Y hay una lista muy importante de mujeres, pero que no me detengo en ellas. Unas las llaman también apóstoles. Es importante que en las cartas de Tito y Timoteo, en las cartas pastorales, cuando dice, después de haber en los primeros escritos, aparecen diversidad de ministerios y ninguno de carácter cultural, sacerdotal. No hay sacerdotes. Hay toda clase de oficios
es que ustedes no tienen el problema del sacerdocio, nosotros tenemos esa piedra en el zapato de la figura sacerdotal, y que para mí es importante ver de dónde sale, de dónde se coló en la tradición cristiana. Pero se focalizan la diversidad ministerial en los 3 munus, en los 3 oficios o 3 ministerios, que son el oficio del episcopos, que era el vigilante, el que cuidaba la comunidad, los presbíteros, que eran los cuidadores de la tradición, y los y las diáconos. También hay los doctores y las viudas. Dicen en las cartas pastorales de la 1 Timoteo y la carta a Tito las cualidades que debían tener quienes ejercieran estos oficios. Y dice, los diáconos deberán ser tal cosa, las mujeres deberán, y dice cuáles deben ser estas cualidades. Interesante, porque la tradición androcéntrica nos estaba diciendo, es que eran las esposas de los diáconos. Ellas son mujeres diáconos como Febe, nuestra hermana Febe, diáconos de la iglesia de Cencras. Y las amonestaciones famosas de la 1 Corintios, que callen, y de Timoteo, que se pongan el velo, es un momento en que se está encontrando estas primeras comunidades, que son comunidades de tipo doméstico, es decir, que se reúnen en espacios no oficiales, sino espacios más bien de tipo familiar, pero no quiere decir que fuera una familia que se reúne, no, es que se reunían en las casas. En contacto en el mundo grecorromano, les dice, mire, hay que hacer lo que se usa, como aquello como de que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, que decimos nosotros, que profeticen con la cabeza descubierta. Deben permanecer con la cabeza cubierta. Y hace unas reflexiones de tipo rabínico, del judaísmo rabínico, a la luz de los textos de creación. En todo caso, los textos neotestamentarios muestran la presencia importante de las mujeres. Pero en el segundo momento, durante el primer milenio, dijéramos, con la difusión del evangelio en el Imperio Romano, se produce un proceso de sacerdotalización de los ministerios. Las herejías gnósticas consideraban que no había continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a algunos de nuestros padres de la iglesia se les ocurrió decir, no, sí hay. Fíjese que esos mismos oficios cultuales sacerdotales, el sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas, se trasladan a las comunidades neotestamentarias y empiezan a ser denominados los que hasta ese momento se llamaban presbíteros. Episcopos y diáconos empiezan a darles el título de sacerdotes. Y esto, que no forma parte de las iglesias neotestamentarias, se introduce. Esto va a ser la puntilla que le dan a la presencia de las mujeres en los lugares de responsabilidad de la iglesia, porque las empieza a sacar. Isabel, dime. Tú tienes 5 minutos. Ok. Me había dicho 20 minutos Jairo, y estaba contando con un poquito más. Pero Ok, te concedemos. Con gusto te oímos. Entonces, en los primeros siglos hay testimonios de presencia de mujeres, pero al mismo tiempo los polemistas van a hacer destrozos de las mujeres, diciendo que son todas nuevas, o sea, la mujer es Eva y es peligrosa y es el origen del mal. Hay testimonios del diaconado femenino, hay testimonios de cómo se ordenaban diáconas, no hay testimonios de sacerdocio femenino en ningún momento, y
los concilios y la legislación van a excluir a las mujeres de asumir estos cargos de representación porque las mujeres son débiles y no pueden mandar. Y eran consideradas débiles. Pero en el segundo milenio, en el marco del sistema feudal, la reforma gregoriana en el siglo XI va a hacer una línea divisoria entre quienes formaban parte del clero, es decir, los sacerdotes, y el resto del pueblo. Pero es importante, el decreto de Graciano decía, debido a la condición de subordinación, la mujer debe someterse en todo al marido, la imagen de Dios está en el hombre, y fíjense, digamos, era la situación de las mujeres, están sujetas al dominio del varón, y no tienen ninguna autoridad, ni pueden enseñar, ni pueden ser testigos, ni pueden dar fe, ni pueden juzgar, y cómo podrían, por tanto, mandar. Esta es la situación de las mujeres, de manera que es perfectamente comprensible que Santo Tomás, que elabora la teología del sacramento del orden, va a considerar que la mujer, junto con los niños, los incapaces privados de razón, y los discapacitados, los esclavos, asesinos, hijos ilegítimos, no es un impedimento para la ordenación. Y por otra parte, el ministro consagra en representación de Cristo, in persona Cristo, y la mujer no puede representar a Cristo. Recientemente, por decirlo, en los años, en las últimas décadas del siglo XX, que fue definitiva la manera como en los documentos del magisterio eclesial niegan o excluyen definitivamente a las mujeres de la ordenación sacerdotal. Y quiero subrayar que todos dicen ordenación sacerdotal. Pero, estos son los textos de las cartas. Pero estamos en un momento en que recientemente, en 2019, en el Sínodo para la Amazonía, que se proponía hacer propuestas valientes para nuevos ministerios, quedó abierta la puerta a la posibilidad de nuevos ministerios. El Papa nunca se atrevió porque difícilmente, o sea, como que no se atrevió a dar el paso. Pero el único que ha dado hasta la fecha es conformar una comisión, en 2 ocasiones, una comisión para estudiar el diaconado femenino, y el motu propio de enero de este año autoriza a las mujeres para servir en el altar como acólitas y lectoras. Lo interesante es que se hizo una modificación del canon 230, que decía: los varones laicos podrán ser asumidos establemente mediante el rito litúrgico establecido en los ministerios de lectores y acólitas. Ahora varones, para permitir que queda simplemente que los laicos, y por lo tanto las laicas, podrán ejercer los ministerios de lectores y acólitos. Y esta es la situación. Yo creo que, en todo caso, en las estructuras actuales de una iglesia que es clerical y es al mismo tiempo jerárquica, quiriarcal y sacerdotal, no existe la posibilidad de ordenar mujeres, que solamente podrán ser debidamente reconocidas. O sea, teológicamente no hay ninguna razón que excluya a las mujeres de la ordenación. Pero podrán ser debidamente reconocidas y ocupar el lugar que les corresponde en una iglesia que sea de comunión, incluyente y ministerial. Pero hace falta un cambio de imaginarios, un cambio de paradigmas para abrir la puerta al reconocimiento de la participación de las mujeres en la vida y misión de la iglesia. A veces nos dicen: ay, pero si están haciéndolo todo, finalmente todo lo hacen porque ¿qué es lo que están peleando?
Sí, pero las mujeres lo están haciendo. Están manejando parroquias en la Amazonía, comunidades, pero no están, no pueden presidir la Eucaristía. Lo que dentro de la Iglesia Católica es el centro de la vida de la fe. Y esto es lo que se llama, este cambio de imaginarios y cambio de paradigmas, es lo que se llama conversión. Conversión entendida como un cambio de mentalidad, cambio de actitudes, de formas de relación, de imaginarios, de paradigmas. Y el Papa Francisco habla de conversión eclesial que conlleva una reforma de estructuras en perspectiva de sinodalidad, es decir, de iglesia en camino, de iglesia en movimiento, de iglesia que no está aferrada a unas doctrinas y a una tradición, sino que responde en medio de ese caminar. Pero obviamente el Papa también es hombre de iglesia y ha sido formado en la mentalidad jerárquica, quiriarcal y sacerdotal. No creo que yo vea los cambios, pero algo tenemos que apuntar. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Muy ilustrativo de la situación de las mujeres compañeras en la Iglesia Católica. Hay buenas nuevas, confiemos. Para Dios no hay nada imposible. Así es. Gracias. Bueno, y le abrimos el espacio a la querida compañera Sandra, que está por allí también, para que podamos oír sus reflexiones con los distintos ministerios que ha atravesado. Sandri, te Buenas paso el micrófono. noches. ¿Me escuchan bien? ¿O muy bajito? Sí. Bien, bien. Tá. Aquí como estoy con dos micrófonos, me da un poco de retorno. Oi, y me da un poco de... Voy a sacar un micrófono. Espera. A ver si me escucha ahora mejor. ¿Un poco mejor? ¿Sí? Bueno, entonces voy a usar ese porque el otro me da retorno. Bueno, la verdad voy a compartir un poquito de una experiencia personal, una experiencia de vida, que durante mucho tiempo para mí me parecía demasiado sencilla, muy común y no digna de ser compartida, ¿no? Esa posición de que no es importante, pero a lo largo del tiempo me di cuenta que sí que es importante, que sí la necesito compartir. Bueno, primero, estoy muy contenta, agradecida a Dios de estar compartiendo ese espacio con Inés, con la profesora Isabel, un privilegio para mí. Así que gracias, Señor, por este encuentro. Entonces, desde el marco del mes de las mujeres, ¿no? Me gustaría compartir un poquito de ese relato que tiene que ver con mujeres anónimas, mujeres que seguramente no encontraremos nada sobre ellas en ningún lugar, que son víctimas de una sociedad patriarcal, machista, en la cual los patrones de violencia y de discriminación se van repitiendo una y otra vez, dejando huellas de mucho dolor, de amargura en la vida de los otros que van llegando, ¿no? De los niños, de los nietos, de los retoños que van llegando y que siguen reproduciendo esas situaciones de violencia y discriminación. Entonces les voy a contar así bien rápido un poco de la historia, un testimonio de vida de un matrimonio que se llama Catalina y José. Fue un matrimonio que desde muy chiquito organizaron su ceremonia, sus papás, aún adolescentes, cosa que pasa, ¿no? En varios lugares del mundo aún siguen pasando ese tipo de situaciones, esas prácticas tan crueles. Y Catalina y José tuvieron 8 hijos, un matrimonio basado en muchas mentiras, engaños, violencia. Y cuando Catalina, les pongo un nombre para que puedan entender, tuvo su último hijo, imagine que su sobrina de apenas 16 años la fue a ayudar. Eran 2 adolescentes cuidando un niño. Pero sucedió ahí, a la continuación de esa historia, que el esposo de Catalina se enamora de
la sobrina de su esposa y se van a vivir juntos. Abandona a su mujer con su hijo recién nacido y se va con la sobrina de él. Y ahí empieza otra vida, ¿no? Imagine el dolor para la mujer recién parida, con más sus 7 hijos, y la dejó abandonada y se marchó. Y bueno, a raíz de ese nuevo relacionamiento, no podía esperar otra cosa también que violencia, mucha... era alcohólatro ese señor José, tomaba mucho, salía todas las noches, y Telvina, como Catalina, también se quedaba sola, sin marido, borracho. Cuando llegaba, vi mucha violencia doméstica con ella, con sus hijos. Y poco a poco, essa situação foi agravando cada vez mais, hasta que chegou um ponto que Telvina, quando teve seu último filho, ella tinha uma enfermidade das venas, em la qual se hacía com heridas. E uma noite, quando havia tenido seu último bebê, estava de quarentena, então começou a ter sangrados por esta vena, pero estava sola em casa. Y de a poquito se fue desangrando hasta que perdió todo su sangre, bueno, y llegó a fallecer. Y mientras tanto, su marido, José, estaba en el bar, tomando, llenando la cara, ¿no? Y ella sola. Cuando llega en aquella situación de sus hijos pequeños, que se quedaron sin madre, con un papá borracho, quantas mulheres, não, que passam por situações como essa, em la qual os maridos se vão, se emborracham, vuelven, violência doméstica, las lastima, la pega, la golpean, vuelve outra vez, vuelve a ser lo mismo. E quantas vezes as mulheres não têm o coragem de sair dessa situação, não têm a força, às vezes, apoio ou dignidade, quizás, para sair de situações como esta. Pero esta senhora chegou a óbito, faleceu por esta mesma situação, se desangrou, perdeu sua vida, e seus ninhos cresceram à mercê de la vida, sem mamá. Imagina, o papá que já venia de um relacionamento, seus filhos que já venia de um padre que tinha outros filhos de outros relacionamentos. Então, o que passou com a família? A primeira família de José passou que muitos chegaram a perder-se o caminho do vício, também com violência doméstica, reproduzindo o que fazia seu papá, suicídios, homicídios, etc. E o que passou com a família de Telvina, essa senhora que faleceu do segundo matrimônio de José? Também seus filhos todos faleceram a temprana idade, muito temprano faleceram seus filhos. Pero uma de ellas não faleceu, que quedou um pouquinho mais, e essa senhora foi minha tia. Então, minha tia, é um pouco duro falar de isso, porque, a verdade, é uma história que tem muito que ver com minha vida, não? Pero quedaram minha tia e minha mamá. E minha mamá e minha tia, fruto dessas decisões errôneas, não, de los padres, de los abuelos, fruto de una sociedad bastante distorsionada, a los 15 años se queda embarazada, sola, sin mamá, sin papá, sin una persona idónea que la pudiera orientar. Padeció muchas situaciones de violencia, abuso sexual. Entonces, a los 15 años, embarazada de un señor que já tinha uma família, tinha hijos, tinha uma mulher, pero, bueno, estuvo com minha mamá, se embarazou e desapareceu. Este homem desapareceu, la deixou sola, sem nenhum apoio, e eu fui a primeira hija dessa senhora, de minha mamá, hija de um relacionamento ilícito, de uma mamá adolescente, em la qual el progenitor simplesmente la dejó embarazada y desapareció, no me reconoció como hija y nos abandonó. Y mi mamá fue echada de casa por mi abuelo por haber estado embarazada, no le apoyó.
Entonces, ella vivía de un relacionamiento en relacionamiento, buscando contención, buscando alguien, ¿no? Buscando un papá que nunca tuvo en los brazos de otro, de un hombre. Pero la verdad no tuvo mucha suerte, se embarazó otra vez de mi hermano, que se iba a llamar Nicolau. Y la verdad, ese fue el último recuerdo que tuve de mi mamá. Cuando yo tenía 5 años, fue el recuerdo que tuve de ella. Estaba jugando en una calle con una vecina. Dice que en el interior jugamos en la calle, súper normal. Entonces, cuando miro, veo a mi mamá salir acompañada por 2 personas que la llevaban en dirección a un auto. Y ellas, me acordaba que ella ponía las manos en la panza. Estaba esperando a mi hermano, ¿no? Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Imagínate, tenía 5 años. Me llevaron a una casa de un vecino. Me escapé, gritaba, peleaba. No podían sostenerme. Yo me acuerdo de la reacción que tenía de pelea con los adultos, con la gente que parecían gigantes cerca mío. Lo único que quería era ir atrás de mi mamá. Y a raíz de esas decisiones tan tristes, tan feas, fue donde yo crecí. Yo crecí, pasé por varias casas antes de llegar a la casa que me adoptaron. Y después de un tiempo, antes de vivir a la casa de mi mamá adoptiva, la segunda vez que cheguei a ver mi mamá outra vez foi no velatório. Allí estava ella em um cajón repleta de flores. Tampouco entendia o que estava passando, era muito chica, pero tenho uma memória tão fuerte. Deus é tão maravilhoso que nos llenou com essa capacidade de memórias, não? Como chama, de autocuidado, de autoproteção, de saber que, bueno, os recuerdos estão para ir sanando as heridas que pode ocasionar tudo isso. E aí estava minha mamá, depois, a segunda vez que, depois não, claro, me mostraram el cajón. Depois, outra situação foi quando me levaram a visitar a meu papá, a meu suposto papá, já que minha mamá havia falecido. E nesse lugar, me acordo, também era outro velatório, pero esse velatório era da meu papá, e me acordo que minha tia me dizia: está vendo este homem aí? Míralo bem, porque este homem é tu papá e não lo vai volver a ver outra vez. Essas foram as palavras de minha tia que suena aí, sabe, no coração e na mente. E a essa altura, eu já havia passado por 6 casas diferentes. E sempre me escapava, até que finalmente me quedei um tempo na casa de meu abuelo José. Por mais violento que fuera, com meus tios, com minhas tias, lo adorava, porque nesse momento era o único referente adulto que eu tinha, não? Porque os que eu amava já havia ido e papá não lo havia conhecido, a não ser no cajón. Pero que passava de noite, todo cambiava. Meu abuelo virava um monstro. Meu abuelo tomava muito, então peleava muito com meus tios, com minhas tias, era golpes, ameaça de morte, grito por la noite, todas as noites passava o mesmo. Era muito comum também entre os tios, os hermanos, acariciar os niños com intenções. Tenho recuerdos muito feios de isso. E me acordo que no ano que cumpri 6 anos, apareceram na história 2 pessoas, hijas del primeiro matrimônio de meu abuelo, que supero que havia falecido minha mamá, que me foram a buscar em la promessa de que me iba a levar a conhecer a playa. Eu não queria ir porque não queria deixar a meu abuelo. E bueno, fui eu conhecer a playa, pero meu coração aí neste momento era rebelde, não queria saber de nada, não queria nenhum lado, não entendia nada do que estava passando. Pero finalmente cheguei à casa de Fiota, Maria, minha mamá adotiva, filha do primeiro matrimônio de meu abuelo. E já nesta casa, me tive que adaptar às regras. Foram muitas as palizas, os golpes na cara,
tortura emocional, verbal, psicológica, culpa que yo cargaba por las decisiones de mi abuelo, porque mi mamá adoptiva llevaba la amargura de lo que hizo su papá, ¿no? Que era mi abuelo. Entonces fue una situación muy triste y de verdad crecí en el medio a un enorme dolor existencial, dolor de abandono, dolor de rechazo, dolor de manipulación, dolor de humillación, y ya adulta en el camino del Señor. Yo me acuerdo que esa señora, por más que me trataba con mucha violencia, ella estaba segura de una cosa, que fue muy sabia en eso, que ella decía que lo único que me podía corregir, ya que yo era tan rebelde, tan, ¿no?, animalito, me decía, era llevarme a la iglesia. Y ahí me llevó. A los 7 años empecé a frecuentar una iglesia bautista. Y ahí empezó, sí, ya termino, falta só un chiquito. Y así, te quedan 5. Dale. Y así conocí, bueno, y así Dios empezó a levantar mujeres, bueno, más que nada mujeres, ¿no? Que hice el papel de madre, papel de hermana, que estuvo en el lugar de padre y madre, que fueron que me fue encaminando en este camino. ¿Por qué le estoy contando todo eso, no? Que a quien le interesa la historia, pero que vale a pena estar no ministério, vale a pena investir, vale a pena dedicar el tiempo, porque assim como eu fui rescatada a través de mujeres que dedicaram su tiempo, su vida, su poco tiempo, pero lo dedicaron a Dios para ayudar a rescatar esses niños que sufren de violencia, que sufren por las malas decisiones de hombres y mujeres, que también repite, porque no condeno a mis abuelos, mis tíos, no condeno a nadie, porque yo sé que ellos repetían lo que hacían. Pero doy gracias al Señor, porque en el medio a todos esos dolores existenciales, de miedo, podría estar en una situación de verdad caótica, horrible, como decían mis hermanos adoptivos, que no aceptaban al principio y me decían que no era nada, que era una burra, que bueno, cuando llegué a Vitória, tenía muchos problemas en el cuerpo, tenía sarna, tenía muchos pediculosis, tenía los dientes todo podrido, entonces sufrí muchos rechazos de mis vecinos, de mis compañeros de escuela, aprendí a leer a los 9 años. La situación no fue fácil, pero en todo tiempo siempre había una mujer de fe ahí, me enderezando, me guiando, me orientando, me mostrando el camino, me mostrando cómo vestirme, me mostrando cómo cuidarme, cómo asearme. Entonces, el ministerio de mujeres sí vale la pena. Entonces, después de adulta, sabiendo que Cristo me amaba, que, bueno, que me cuidó todo ese tiempo, igual había un dolor existencial, un dolor en el alma, un dolor que no sabía, viste, cómo transcender de este dolor del alma, ese dolor, esa falta, ¿no? Ese abandono, este por qué. Y hice varios cursos en el área. Terapia transformacional, educación emocional, muchos cursos para ayudar a entenderme a mí mismo, para poder ayudar al otro, preocupada con el otro, pero la verdad quería entender a mí mismo. Y la verdad, no hay terapia, no hay nada. La terapia nos puede ayudar a reconocer el dolor existencial, el miedo existencial. Los psicólogos nos pueden ayudar a entender los dolores. Y está muy bueno que lo haga. Pero sanar el dolor del alma, sanar las heridas, este miedo existencial, solamente Cristo puede hacerlo. Y solamente a través de mujeres comprometidas, mujeres de verdad que dedican, ¿no?, su tiempo para hombres y mujeres y niños que están a merced de esta sociedad tan violenta de reproducción, de tristeza. Yo, con ese testimonio, quiero compartir que sí vale la pena dedicar, un tiempo, ni que sea 3 minutos, pero que sea un tiempo de verdad consagrado a Dios para acompañar en el ministerio.
sea lo que sea. Yo me acuerdo de las hermanas que servían el jugo en la comunidad que yo iba, pero esa hermana con una palabra, con una caricia que me hacía, por más que estaba toda sucia, con la cabeza llena de herida, con mucho piojo, mesmo assim, me abraçavam, me conteniam, e esse é o abraço de Deus. Então, sim, somos mulheres de ministério, somos mulheres usadas por Deus para transformar a vida de niños e de niñas, de adultos, que sofrem como eu, que sofrem como, quizás, muitos de vocês han passado por situações piores que eu he passado, pero mulheres que de verdade entregam sua vida para o reino de Deus. E isso é muito lindo saber que há mulheres assim. E eu, desde quando conheci a Cristo, quando me apresentaram por primeira vez aos 7 anos, eu digo, esse é meu Padre, é esse que eu quero. E me acordo da oração que me ensinou a maestra da escola dominical, que era pedir para que ele me adotara como hija e que eu me sentira como hija. E a partir deste momento, como que pude desenvolver uma coraça, viste, uma coraça de fortaleza. E agora de grande, Deus me está mostrando que essa coraça já necessita cair, me está mostrando quais são as dores existenciais que preciso mejorar como ser, como persona, para seguir colaborando no reino, pero muy agradecida a Dios por todo lo que pasé, porque todo es aprendizaje, pero y esa sensibilidad de querer poder compartir este mensaje de esperanza, ese Dios que es amor, ese Dios que es real, ese Dios encarnado en la vida de mujeres y hombres que dedican su vida a compartir el evangelio. Assim que, queridas hermanas, queridos hermanos que estão aí escutando também, vale a pena viver, aunque estemos passando por situações de tristeza, de dolor, de violência, vale a pena. Muitas graças. Espero não haver passado muito. Gracias, Sandra. Gracias por tu valentía. Testimonios de 3 mujeres diferentes. 3 testimonios de vida con recorridos diferentes, con experiencias adquiridas, seleccionadas para este día diferentes. Se abre un tiempo de preguntas, se abre un tiempo de comentarios, y me parece que de emociones también, ¿verdad? Nos escuchamos. Beatriz. Evidentemente, el impacto ha sido muy grande. Como dice Mariela, 3 testimonios. Yo noto que es una riqueza tan grande. Cada una de ellas, desde lo que vivió y desde lo que vive, su experiencia de fe y su compromiso con esa fe, hace que hayan pasado lo que cada una de ellas ha pasado y a donde está ahora, donde está ubicada. Evidentemente lo de Sandriña es algo, para mí por lo menos, no solamente conmovedor, sino justamente es la evidencia clara de lo que el Señor puede hacer cuando nosotros le decimos que sí, que le vamos a seguir. Cuando estamos seguros de que Él es el que puede guiarnos y es el que tiene sentido para nuestra vida. Porque jamás te hubiese imaginado, Sandriña, que podías tener ese pasado. Porque pareces una mujer llena de vida, de alegría, y lo tienes, y es real. O sea que todo lo que pasaste, evidentemente, ha sido pasado por un tamiz
donde el Señor te dio esta posibilidad de nueva vida para todos. Así que gracias a Dios por tu testimonio, porque es muy fuerte, muy hermoso, sobre todo por viendo y conociéndote a ti como la persona que eres, ¿no? Ahora, quiero decirle a Isabel que a mí me quedó con ganas de seguir esto, porque me parece tan hermoso que hayas presentado en tan poco tiempo esto tan rico que significan estos pasos que la Iglesia Católica hasta el momento que se ha llegado. Mi pregunta es, a ver si puedes contarnos algo. ¿Qué ocurre en la educación cuando las hermanas, digamos las monjas, se preparan? Cuando ellas ya van sabiendo de que van a tener tanta limitación para trabajar en cierta área solamente, e igual están dispuestas, o tienen hay posibilidades que alguna piensa, esto va a cambiar. No sé si tú puedes contestarme esto, si sabes algo, pero me encantaría si tienes alguna historia para contarnos, ¿no? Gracias, Beatriz. Primero, repetir que yo creo que, como todos los demás, quedé conmovida y admirada del valor con el que Sandriña nos ha compartido esta historia. Una historia de dolor, pero es una historia también de Pascua, porque es de renacer en medio del dolor a la vida en Cristo. Dios te bendiga, Sandra. A ver, para responderle a la pregunta que me haces, Beatriz, en realidad esa mentalidad patriarcal que establece una división entre lo que es masculino y lo que es femenino, pues forma parte de un imaginario colectivo. O sea, está ahí. Nuestra organización social está montada sobre una matriz patriarcal. Fíjate que Inés ahora estaba diciendo que cuando estaba haciendo una visita, una señora le decía, pastora, corra a hacerle la comida al marido. O sea, porque ha habido una división de roles y de oficios en lo que es femenino y en lo que es masculino. Y se ha establecido, esto no es ni en la Iglesia Católica, ni en la Iglesia Metodista, ni en ningún otro espacio, sino es cultural, ¿verdad? Espacio que compartimos, en que las mujeres somos secundarias, que las mujeres somos emotivas, que las mujeres somos serviciales, que las mujeres nos entregamos, mientras los varones se les han atribuido una serie de características. ¿Qué pasa con una comunidad religiosa? Ya, inclusive ha habido comunidades, y esta de las monjitas que están limpiando el altar de la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, pertenecen a una comunidad que fue fundada para ayudarle a los párrocos. Fue fundada, es decir, como una especie de servicio doméstico para ayudarles en el cuidado de la casa, en lavarles la ropa, qué sé yo, en cocinarles, limpiar la casa, y además en las labores de secretaría. Es decir, que esas pertenecen a esa comunidad. Hay otras en las que ya hay un cambio y son religiosas que han tenido una formación, que son profesionales en distintas áreas, en el campo de la educación, en el campo de la salud, y ya es algo diferente, pero tienen muy claro que no llegan a ocupar los lugares desde donde se ejerce la autoridad y desde donde se toman las decisiones en el mundo eclesiástico. En el Sínodo para la Amazonía, que fue la reunión de obispos
de la región amazónica, en octubre de 2019 hubo muchas religiosas y se estaba esperando que hubiera algún cambio, pero las mismas religiosas no tuvieron, como quien dice, el empuje para hablar. Más aún, algunas de ellas tuvieron voz en las reuniones, era un sínodo de obispos, luego quienes estaban realmente eran obispos, pero tenían voz, pero nunca tuvieron voto. Ahorita hubo un cambio muy significativo y fue nombrada como secretaria en el sentido de, es decir, de quien tiene un cargo de responsabilidad en la Secretaría del Sínodo de los Obispos, una mujer, una profesional, y para el próximo sínodo, que será en 2022, va a tener voto. Esos son pequeños pasos que se están dando y que son muy significativos, pero que no, digamos que no se está preparando. Es decir, la monjita o la mujer que entra a una comunidad religiosa sabe cuál es su lugar. Igual que nos han educado para ocupar ese lugar. Gracias, Isabel. Beatriz. Inés tiene la mano levantada, Mariela. Sí, yo la vi, pero saben que en algún momento se me traba Zoom. Por eso le pido disculpas a Beatriz, porque no logré. Bueno, primero yo estoy también muy conmovida con la palabra de Sandra y quería decirle que fue muy valiente en decir las cosas que dijo en esta noche. Puso su vida, nos contó algo fundamental en su vida y admiro mucho cómo ha llegado con esa alegría, con esa fe, con ese amor que transmite. Yo fui su pastor, no los casé porque se casaron en Brasil, pero yo hice el casamiento aquí para la familia uruguaya, acompañé mucho a Cristian y a ella al principio. Yo no conocía esta historia y así como Beatriz, ni me imaginaba que Sandriña había pasado por estas cosas en su vida, pero sí se nota que tiene una fe y una fuerza muy grande que son las que ayudaron a llegar hasta aquí. Y agradezco mucho, porque eso es importante para todas nosotras, esa palabra que tuvo para todas las mujeres que ejercen cualquier tipo de ministerio dentro de la iglesia, porque ahí nos damos cuenta que cosas que parecen insignificantes para nosotras, de verdad son muy importantes para quien las recibe. Así que muchas gracias, Sandra. Y no quería dejar pasar este momento sin decirlo. Y también decirle a Isabel que fue, así como lo dijo Beatriz, pero quería sumarme, me pareció fantástico que en tan poco tiempo pudieras hacer un resumen tan importante y fundamental de la historia de las mujeres adentro de la iglesia. Me encantaría escucharte en otros momentos, capaz que tenemos oportunidad, y participar de algún momento juntas y poder intercambiar experiencias. Así que muchas gracias. Y te quería contar algo que me parece, como que dijo Jairo, que tú eres estudiosa en sacramentos. Yo participé muchas veces, compartí algunos sacramentos católicos que no son sacramentos para nosotros, por ejemplo el casamiento ecuménico, y que nos tocaba hacer el casamiento con el cura. Uno de los novios era metodista y el otro católico. Y siempre en el hacer el casamiento había una parte que el colega cura me decía, esa parte la tengo de la declaración de que estaban casados, porque claro,
el sacramento no se puede romper con una mujer de otra denominación. Entonces he tenido experiencias de ese tipo y también una experiencia con un sacramento que no fue con alguien de la Iglesia Católica, sino con un señor de Turquía ortodoxo en una reunión del Consejo Mundial de Iglesias, donde estábamos tratando el tema de la Eucaristía. Y entonces todos los días éramos un hombre y una mujer que consagrábamos los elementos y que compartíamos los elementos. Y el día que me tocó a mí llevar los elementos, el pan y el vino para los compañeros y compañeras que estaban en la rueda, el cura ortodoxo me dijo que no lo tomaba de mi mano, que lo tomaba de la mano del colega varón que estaba. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Eso fue el segundo día de encuentro. Durante el encuentro, que fueron 3 semanas, tuve oportunidad de conversar con ese cura ortodoxo y se trabajaron muchas cosas. Y el último día, la organización me pidió a mí que consagrara los elementos y que volviera a distribuirlos. Y ahí estaba el cura ortodoxo primero de la fila para tomar de mis manos la Santa Cena. Pongo como algo fundamental para que cosas que parecen tan imposibles que a veces suceden. Y eso es lo que deseo pues, también para las mujeres católicas. Y muchas gracias por usted. Bien, me dice Jairo, porque no puedo correr mi pantalla aquí, que la pastora Mirta nos pidió la palabra también. Pero ya salió, se retiró. Ah, se retiró, bueno. Ok. Bueno, si no hay quien más quiera hacer yo aportes, quería decir comentarios, algo. preguntar. Queria comentar algo, que foi graças à pastora Inês que convenceu meu marido junto com Mércio que eu estou acá em Uruguai. En la época que vine, Inês era pastora de Cristian y tenía... Celestina, y la Cristian le pastora Inés, pedía mira. consejo a Inés y a Mércio, y ahí A la mí, anécdota a Mércio que no, a mí. ella le decía, vos traela para acá, no te deje que te lleve. Yo no lo quise contar, pero es verdad, me pasé una tarde con Cristian y Cristian decía, ¿qué hago? ¿Me voy a vivir a Brasil o me quedo en Uruguay? Y yo le digo, por favor, no te vayas a Brasil, te quedas en Uruguay, te ayudamos aquí desde la congregación, trae a Sandrinha para Uruguay, pero no se vayan para Brasil. Y saben que esa fue la palabra final, como que fue la respuesta de Dios, que estuvimos un año orando, pidiendo a Dios, ¿dónde vamos? Uruguay o Brasil, y como esta palabra de Inés fue como, Uruguay. Qué bien. Bueno, y ahora tenemos el privilegio de compartir en familia, no solamente para quienes no saben, Sandrinha y su esposo Cristian son parte de la comunidad, sino que disfrutamos de ver crecer 3 niños hermosos en nuestra comunidad también. Mércio. Bueno, sí. Mércio te está pidiendo la palabra. Si no hay... Mércio. Pero qué cosa con Hola, Mariela. Dale, Mércio. ¿Por qué Hola, me Mércio, ¿cómo discriminas, Mariela? Ah, bueno, te metiste entre mujeres ahora. Ah, viste, esto es lo que da. Bueno, para Isabel, que no sabe, yo soy el marido que estaba esperando la cena. Bueno, Inés quizá ni sabe o ni se acuerde, pero yo también pasé en la sala de dirección general de Crandon un par de horas con Cristian, hablando sobre el tema y diciéndole la misma cosa. No, señor, de acá no te vas, ella que venga, tráela. Y bueno, gracias a Dios, desde que llegaste, Sandrinha,
tuve un sentimiento de quererte como hija. Yo sé que sí, así lo sentí con la mamá Y ahora- Inés y mamá Mercio, fueron mis Y ahora más todavía que orientadores. conozco la historia. ¿Eh? Así lo sentí, Inés y Qué Mercio. bueno, qué bueno. Pero quería comentar rápido algo con Isabel que me llamó la atención leyendo hoy. Fueron tantas cosas que circularon hoy por el Día de la Mujer que no me acuerdo ahora dónde lo leí, pero me llamó la atención que en España hubo una movilización muy grande de las mujeres católicas hoy. Ayer. Querían realmente una iglesia inclusiva que no solo aceptara a las mujeres en el ministerio, pero que aceptara la condición de mujeres también de toda la familia LGBTI y todo, ¿no? También interesante que decían, reconocemos los esfuerzos del Papa, pero, y muchos peros, ¿no? Realmente me encantó saber nacionalmente las mujeres católicas moviéndose por sus derechos, por estar más incluidas en la vida de la iglesia, venciendo todas estas barreras patriarcales que todavía reinan en nuestras culturas. Cierto, Mercio, fue ayer a las 12 del día donde se produjo esa movilización. En las puertas de las iglesias hubo grupos de mujeres, pero también en otras ciudades, no solamente en España, sino también en Alemania, también en Francia fue importante, en los Estados Unidos también ha habido movilización, y hay del movimiento de Women's Ordination, que hay, la idea, yo siempre lo digo, es unir nuestras voces, ¿verdad? Porque yo creo que los hombres de iglesia han sido educados, han sido formados en esa mentalidad que es al mismo tiempo patriarcal y sacerdotal. Son, digamos, dos componentes en que se sienten en un estado de superioridad, ¿verdad? Y no lo hacen de malos, es que así los han hecho pensar. Yo estoy perfectamente convencida, no es de malos, pero tenemos que hacerles caer en la cuenta, mostrar que las mujeres, que ha habido un cambio en la sociedad. Quizá en la Edad Media, cuando Santo Tomás decía, la mujer no puede tener autoridad porque no está hecha para mandar. Es decir, la mujer era, en la mirada de él, era un útero que procrea. Al leer el texto del Génesis, una ayuda, hagamos una ayuda, se entendía como simplemente para la procreación, y decía Santo Tomás, siglo XIII. Para cualquier otra cosa, más le valía a Dios haber hecho otro hombre como ayuda. ¿Por qué? Porque la mujer estaba educada, formada, pensada para ocupar ese lugar. Entonces, tenemos es que mostrar, hacernos presentes, visibilizarnos, no callar y prepararnos, demostrar que podemos tener la misma preparación. Hay una historia que me gusta mucho. Yo nunca he estado en el campo de la ministerialidad, ni lo voy a estar. Yo soy teóloga, pero también entiendo porque es el de la formación de los demás en teología y el de la investigación teológica. Pero alguna vez yo era profesora de teología del matrimonio en la Universidad Javeriana, y en una reunión un profesor del seminario, es decir, de donde se forma a los futuros curas, dijo, ay,
tú eres la profesora de matrimonio. Dije, sí, yo soy profesora de matrimonio, pero el padre fulano te dirigirá. Y le dije, ¿cómo te parece que no me dirige? El padre fulano es compañero mío de universidad, tiene la misma formación y no solamente no me dirige, sino que usa mis apuntes escritos por mí en las clases de él en la facultad. Es decir, es esa mentalidad de que las mujeres necesitamos el apoyo de los hombres. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Muy bien. Mariela, dos cositas. ¿Sí? La primera es que aquí en Uruguay hay un testimonio muy bonito de Isabel, que quizás las uruguayas y los uruguayos no son conscientes de eso, pero yo afortunadamente tuve la oportunidad de disfrutar de eso. Y es que en Mercedes hay 3 monjas que están a cargo de una parroquia. No hacen la misa por lo que tú decías, pero ellas están a cargo de toda la actividad parroquial. Y es un ejemplo para el mundo, para América Latina. Claro, como yo vengo de Colombia, yo la veo con las monjitas, pero quizás ahora que las he escuchado a ustedes, estoy redimensionando el papel de esas 3 monjitas que Andrea las conoce, y que, bueno, están a cargo de una parroquia. Para uno quizás no es mucho, pero para la Iglesia Católica me parece que es un ejemplo para mostrar de Uruguay. Y la segunda cosa que quisiera mencionar es que las luchas de las mujeres católicas por el ministerio debe ser la lucha de las mujeres protestantes por el ministerio. Y eso debe ser un elemento para trabajar. Hoy habíamos invitado a varias amigas monjas, pero por alguna dificultad del tiempo no lograron estar. Pero la idea es, el ministerio de la mujer debe ser una lucha compartida entre mujeres protestantes, mujeres católicas, hombres católicos y mujeres. Sí, es una lucha de toda la cristiandad, ¿no? Entonces quizás tenemos quizás nosotros como hombres y ustedes como mujeres tenemos que pensar en un ministerio mucho más allá de nuestras puertas de metodistas. Eso era. Muchísimas gracias a las 3. Más allá de la formalidad de pensar el ministerio. Según las palabras y los conceptos de la profesora Marilú Rojas, tenemos mucho por decolonizar en nuestro pensamiento y en nuestros sentimientos. ¿Hay alguien más que quiera? Eso es lo que llamamos, tiene que haber un proceso de conversión de parte de todos. Exacto. De construir esas, digamos, esos imaginarios que se nos han construido, esos paradigmas desde los cuales entendemos la realidad, para reconstruirlos nuevamente. Vea, un tipo como Rousseau, el filósofo Rousseau, siglo XVII, siglo XVIII, escribía, hay que educar a la mujer, pero tenemos que, se llama Sofía, la mujer para Emilio, que es el de... Emilio y la educación. Le dice, hay que educarla, ¿para qué? Para que atienda a Emilio y para que considera que la fuente de sus placeres es atender a los hombres. De manera que si eso se pensaba, y en ese momento por parte de un filósofo de la ilustración, de plena ilustración, pues échenle todo lo que hay que ir cambiando. Y eso no se cambia desde la situación de los hombres, porque los cambios se producen siempre desde la periferia hacia el centro. Y quien está en el poder no se da cuenta de las injusticias que se... Muchas gracias, pasé muy, muy feliz de oírlas a ustedes, pero también de haber podido compartir. Mi trabajo ha sido una investigación que llevo pues toda una vida, pero recientemente, en los 2 últimos años, particularmente en el tema de ordenación de mujeres, que yo le había echado tierra al tema, pero lo recuperé e inclusive publiqué el año pasado un libro sobre ordenación de mujeres. Se puede descargar de
en Amazon, si ustedes buscan Isabel Corpas, aparece el libro Ordenación de Mujeres y se puede descargar sin costo. No vale, no cuesta. Y está, pues, digamos, toda esta historia está ahí. Y no se nos olvide que tenemos 1500 años, mal contados, de tradición común, de fe cristiana compartida, que es después, Es así. cuando la iglesia, o sea, digamos, se separan los caminos, pero tenemos un camino recorrido común, de manera que fue un gusto conversar con ustedes y oírlos. Mariela. Un solo Dios creemos, ¿sí? Es así. Y por eso caminamos juntos, ¿sí? Detrás de Jesús, es así. Mariela, quería nosotros pedirte queríamos algo, Mariela. ¿Sí? Mariela, quería Dale. pedirte, bueno, primeramente agradecer todo este tiempo, pero pedir especialmente si Isabel podría dejarnos ese escrito, esta preparación que hizo, porque nos ayudaría mucho a nosotros para tenerlo también como, digamos, marco de referencia en más de uno de los trabajos que nosotras como mujeres hacemos, ¿verdad? Claro. Para entender mucho de la tradición católico-romana que tiene que ver con nuestras tradiciones y también las cosas que se entrecruzan de unas y otras. No sé si, Isabel, tú puedes dejarnos este trabajo. Con mucho gusto se los Tal puedo vez dejar. tipearlo en el chat. Está más completo, me parece a mí, si ustedes descargan el libro, pero yo ya se los pongo en el chat. Gracias, querida, muy amable. Bien. Gracias. Bueno, para el cierre de este... Bien, para el cierre de este precioso momento, en primer lugar, por supuesto que por ahí Andrea puede hacer de puente con esas amigas que están, monjas que están en la parroquia, en su ministerio. Sería genial poder escucharlas alguna vez. Así es que queda Andrea con una tarea ahí para ayudarnos a encontrar. Y nos parecía con Sandra que nos sentíamos inspiradas esta mañana. Por ahí anduvo el Espíritu Santo soplando, así es que en un momento tomamos la lapicera y dijimos, sí, para el cierre, ¿qué podríamos hacer para el cierre? Así es que recordamos juntas la bendición sacerdotal en el número 6 y le dimos un toque femenino y bueno, deseamos compartirlo. Y dice así: en medio del miedo, de la injusticia, del dolor y la muerte de muchas mujeres, nos acompañamos y decimos junto a la bendición sacerdotal: que el Señor te bendiga y te proteja en tu hogar, en tu iglesia, en tu trabajo, en tus luchas, en las calles de tu ciudad, en los caminos de los campos y los caminos del mar. Que el Señor te... Cuando hablas, cuando duermes, cuando cocinas, crías tus hijos y te acurrucas a la mar. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz, toda tu vida de aquí para siempre y hasta la eternidad. Amén. Muchas gracias a todas y todos por estar en este espacio. Muchas gracias y les invitamos para continuar reflexionando el segundo martes de abril a las 19 horas por este mismo canal. Un gusto haberlos conocido. Muchísimas gracias, un placer. Bendiciones a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias.